hermano, buenos días. Vamos a ir tomando asiento, acomodándonos, a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Ya tuvimos un tiempo de alabanza donde pudimos glorificar a Dios y la verdad que es muy necesario que todos tengamos alabanza a Dios todos los días. Así como decía la alabanza, ¿quién cree que Dios es poderoso? Amén, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchas veces decimos que es poderoso solamente de dientes para afuera, porque si fuera tan poderoso como creemos nosotros, cumpliríamos con todas nuestras promesas, cumpliríamos con su palabra, andaríamos en obediencia y haríamos todo lo necesario por agradarle a Dios. Así que, hermanos, voy a invitarlos a que tomen asiento, vamos a acomodarnos. Vamos a disponer este tiempo para recibir la palabra de Dios y darles gracias por este tiempo que nos regala, porque nuevamente estamos aquí reunidos como familia, como hijos suyos. Una semana bendecida porque tuvimos dificultades, problemas, pero aquí estamos, gracias al Señor. No nos faltó comida, no nos faltó techo, no nos faltó salud. Y Dios es bueno siempre. Siempre Dios es bueno. Bueno, vamos a hablar hoy sobre algo que todos ya sabemos de memoria, sobre algo que hemos hablado muchas veces, pero sobre algo que no podemos quitar de nuestra vida, sino que por más de que sabemos y lo hemos escuchado, pero lo seguimos repitiendo. Hoy vamos a hablar de cuánto nosotros le prometemos a Dios y cuánto le cumplimos. Hermanos, estamos a vísperas de final de año y en este tiempo todo el mundo comienza a hacer promesas y a hacer listica de que yo prometo, que yo hago, que yo tengo, que yo soy. Muchas veces a la familia, muchas veces al Señor, muchas veces a la compañía de trabajan. Pero es un tiempo donde nosotros debemos reflexionar y pensar, hermanos, que cuánto nosotros le prometemos a Dios y cuánto nosotros le hemos cumplido o cuánto le cumplimos. En otras palabras, vamos a hablar cuán incumplidos y desagradecidos somos nosotros. Cuán incumplidos y desagradecidos somos nosotros. ¿Por qué desagradecidos? Porque por lo general, cuando nosotros hacemos una promesa, el Señor nos responde, ¿verdad? Y lo mínimo que nosotros debemos hacer por agradecimiento a su respuesta es cumplir con esa promesa. Pero afortunadamente el ser humano está acostumbrado simplemente a ver las cosas como si le llegaran por obligación del Señor. Hermanos, la semana pasada estuvimos compartiendo sobre el tema lo que Dios prometió y lo que el pueblo alcanzó. Este también fue un tema importante y un tema que nos llevó a reflexionar y nos lleva a reflexionar en cuando podemos darnos cuenta que por nuestra infidelidad, por nuestra desobediencia y por nuestra falta de fe, nosotros hemos dejado de recibir muchas promesas que están en la palabra de Dios. ¿Para quién? Para sus hijos. Porque es que las promesas en la palabra de Dios no son para todo el mundo. Mucha gente, muchos inconversos he escuchado decir, es que Dios en su palabra nos promete tal cosa. Sí, claro, Dios promete su palabra ¿a quién? A sus hijos, no es a todo el mundo. Un inconverso no puede venir a reclamar una bendición de Dios. ¿Por qué? Pues porque no es hijo de Dios, porque no cumple con la palabra de Dios, porque no está andando en santidad, no está andando en obediencia. Muchas veces queremos nosotros obtener las bendiciones, pero no estamos dispuestos a entregar nada. Entonces la semana pasada concluimos el tema, hermanos, con que nosotros la culpa de no recibir las bendiciones, la culpa de no recibir las promesas de Dios es simple y llanamente de nosotros los hombres. Dios no falla, Dios no miente, pero nosotros sí fallamos y mentimos cuando prometemos, cuando hacemos las cosas que el Señor no está en su palabra. Entonces, ¿cuánto le prometemos a Dios y cuánto le cumplimos? Yo quiero, hermanos, que por favor dejemos todos los problemas, las preocupaciones, las ansiedades, los programas, todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y dispongamos hoy verdaderamente a escuchar la palabra de Dios y lo que el Señor nos quiere hablar. Hoy vamos a hablar sobre todo lo contrario
de cuando le prometemos a Dios y cuando no le cumplimos. La semana pasada veíamos, ¿sabes?, que el Señor nos prometía y nosotros no recibíamos. ¿Por qué? Por nuestra culpa. Entonces, iniciemos con una pregunta, hermanos, y es la siguiente. ¿Tú te has encontrado alguna vez o conoces a personas que son buenas para prometer y prometer, pero malas para cumplir? ¿Te has encontrado? ¿Conoces personas de esa manera? ¿Te has encontrado alguna vez con alguna persona que en momento de necesidad o en momento de felicidad, de alegría, en momento de emoción, hicieron promesas porque vieron la necesidad, hicieron una promesa a Dios y con el tiempo parece que esas promesas fueron simples y vanas palabras? Les cuento que yo sí me he encontrado y yo conozco muchos de ellos que hacen promesas. Pastor, cuente conmigo, que yo lo voy a hacer, y no lo hacen. Pastor, cuente conmigo, que yo lo voy a traer, y no lo traen. Pastor, cuente conmigo, que yo lo voy a llamar, y no llaman. Yo me imagino que todos ustedes también han encontrado gente así, ¿verdad? Gente que le ha prometido de pronto una visita o le ha prometido algo y se queda uno esperado, sentado y no llegan. Gente que prometen al Señor, como Señor, voy a cambiar, y no cambian. Señor, voy a hacer con mi vida algo diferente, y no lo hacen. Por eso comencé al principio diciendo, en este fin de año todo el mundo promete eso. Señor, voy a cambiar mi vida, voy a dejar esto, voy a hacer esto, y llega el fin de año y no lo hacen. Señor, voy a orar, y no oran. Señor, voy a ayunar, y nunca saben ni qué es un ayuno. Señor, voy a leer tu palabra, y no la leen. Señor, voy a ser fiel con mis diezmos, ofrendas, y no lo hacen. Señor, voy a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, etcétera, 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 y nunca cumplen con las promesas y lo que le han prometido al Señor. Entonces, todos, yo pienso que todos, sin excepción alguna, en algún momento nosotros hemos hecho promesas. ¿Promesas a quién? A nuestros amigos, a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, compañeros de trabajo. Aún a la iglesia le hemos hecho promesas, ¿verdad? Y es muy poca la gente, por no decir que en todos, hemos hecho promesas y no las hemos cumplido, ¿verdad? Cuando estaba preparando ese mensaje, el Señor me trajo a la memoria, hermanos, que es increíble que aún a nuestros hijos, a nuestros niños, a los pequeñitos, nos vamos a hacer promesas. Yo estaba haciendo esta enseñanza y me trajo a mi mente a mi nieto, a Nathan. Un día estábamos por ahí haciendo alguna cosa todos y de pronto vimos a un muchacho jugando yo-yo, ¿verdad? Y para los jóvenes de hoy en día, o los niños de hoy en día, un yo-yo es algo sorprendente, porque ellos están acostumbrados a jugar en Nintendo y maquinitas y mi computador, ¿verdad? Pero muéstrale usted a un niño un yo-yo, o muéstrale ¿un qué? Una canica, o muéstrale un trompo. Ellos no saben ni cómo se hace. Entonces a Nathan, a mi nieto, le causó curiosidad porque el muchacho que lo tenía lo funcionaba bien. O sea, como decían nosotros en nuestro tiempo, lo dormíamos, hacíamos el perrito caminador, bueno, el muchacho hacía cosas y mis nietos se quedaban ahí entretenidos. Y me dijo Nathan, me dijo, Toto, yo quiero un yo-yo. Y yo, como buen abuelo, le dije, yo te voy a comprar un yo-yo. Hermanos, y no lo he encontrado. Porque es que él no quiere un yo-yo de los que prenden la luz. No quiere un yo-yo de los que anden, digamos, en las tiendas de comida rápida. Él quiere un yo-yo que pueda hacer las cosas. Y pasó el tiempo y se me olvidó el yo-yo. A mí. Pero a él no. Que ya me lo encontré, me dijo, Toto, ¿y mi yo-yo? ¿Cuál yo-yo? ¡Ay, el yo-yo! Y créanme, hermanos, que todavía no le consiguió yo-yo y todos los días me dice, Toto, el yo-yo, Toto, el yo-yo. Si alguno sabe dónde venden esos yoyos, por favor avísenme. A ver si puedo. Tocar traer uno, a ver si puedo.
a ver si puedo cumplir con la promesa, porque verdaderamente ellos no olvidan. Entonces, hermanos, esto me trajo a mí el Señor como recordatorio, que nosotros no podemos estar haciendo promesas ahí a la loca, como decimos, ¿verdad? Nosotros no podemos estar haciendo promesas y promesas a nuestros hermanos, nuestra familia, a nuestros hijos. Yo voy a visitarte, voy a llamarte, yo voy a hacer, no hacer a la iglesia. No podemos, hermanos, prometer y prometer. Mire, pastor, la próxima semana voy a la iglesia. Y van 15 años de conocidos y nunca vienen. Entonces, hermanos, este mensaje no tiene como propósito hacernos conscientes en que en la vida no podemos andar nosotros por ahí haciendo promesas a la ligera, y mucho menos cuando se trata de hacerle promesas a Dios. No podemos andar haciendo promesas a todos los que encontremos por la calle, ni mucho menos hacerle promesas a Dios, porque Dios espera que nosotros, como sus hijos, como creyentes, como personas comprometidas, cumplamos lo que prometemos. Solamente por agradecimiento a su misericordia y fidelidad con nosotros. O sea, las promesas que nosotros hagamos al Señor no es que cumplirlas simplemente ¿por qué? Por agradecimiento, por ver su misericordia y fidelidad. Porque, hermano, yo digo, ¿quién ha hecho una promesa a Dios sin esperar nada de recibir nada? Nadie, ¿verdad? Todos le prometemos a Dios, pero esperando a cambio algo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos responde a esa promesa, lo mínimo que tiene que hacer tú y yo es que cumplir con la promesa que le hemos hecho al Señor. ¿Por qué? Por agradecimiento, por misericordia y por fidelidad que nos muestra Él hacia nosotros, hermanos. Entonces, no permitamos que nuestra boca nos haga pecar. No permitamos que nuestra boca nos haga pecar y que podamos nosotros hacer promesas que no podemos cumplir. No permitamos, hermanos, que de nuestra boca salgan promesas. ¿Para qué? Para hacernos pecar y luego estar buscando excusas como justificar nuestro incumplimiento. Es muy fácil buscar excusas, ¿verdad? Muy fácil decir, ay, es que no pude hacerlo por tal cosa. Hermanos, es mejor no decir no puedo que decir no lo hice. Es mejor no comprometerse que comprometerse y no lo hacer. Entonces, cuando nosotros prometemos y no cumplimos, ¿estamos haciendo qué? ¿Estamos haciéndonos qué? Mentirosos, ¿verdad? Cuando tú prometes y no cumples, ¿estamos haciendo qué? Mentirosos. Estamos mintiendo. O sea, que si vamos a la palabra de Dios, no estamos cumpliendo con uno de los mandamientos. Primero vayamos a eso. Si vamos a basarnos por la palabra de Dios en enseñanza, vamos a darnos cuenta que cuando yo prometo y no cumplo, y más cuando cojo eso por costumbre de prometer y no cumplir, me estoy volviendo mentiroso. Y uno de los mandamientos de la palabra del Señor dice que no mentirás. Entonces démonos cuenta lo importante que es este tema. Decía al comienzo, lo hemos escuchado, lo sabemos de memoria, ya el pastor ha predicado, lo he leído en la Biblia, sí. Pero desafortunadamente no lo hemos puesto nosotros en práctica en nuestra vida. Entonces, primera cosa, cuando tú prometes y no cumples, estás siendo un mentiroso. Y cuando nosotros hemos salido a compartir el Evangelio, lo que estudiamos, aprendimos en el curso que Mauricio y Magda estuvieron enseñándonos, decían eso. ¿Usted es mentiroso? Sí. Entonces está incumpliendo. Yo le hago una pregunta hoy a la iglesia. ¿Ustedes son mentirosos? ¿Alguno siente que es mentiroso? Yo pienso que tenemos que alzar no solamente las manos, sino hasta los pies, ¿verdad? Porque verdaderamente eso es algo que nosotros estamos trabajando, hermanos. Entonces, ten en cuenta una cosa muy importante, hermano. Y es que Dios no te está exigiendo nada. Solamente te pide que seas obediente a Él y a su palabra. Dios no te está diciendo, te voy a bendecir, pero suba de rodillas al monte. Te voy a bendecir, pero Dios no te está pidiendo nada. En la palabra no encontramos eso. En nuestros países, en Colombia más que todo, vemos gente muy religiosa. Gente que tiene por costumbre de decirle al Señor de Monserrate, Señor, si tú me concedes mi deseo, subo a Monserrate de rodillas. Monserrate es un cerro alto, que no hay un camino, sino es piedra,
Y vemos gente los domingos de rodillas subiendo allá, con esas rodillas todas rotas, todas quebradas. ¿Y ustedes creen que el Señor quiere eso? No, el Señor no quiere sacrificios. Entonces, Dios no te está exigiendo a ti nada. Solamente nos está pidiendo que seamos obedientes a Él y a su palabra. Solamente eso. Hermanos, es mejor no prometer que hacer una promesa a Dios y no cumplirla. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 33, nos dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor, ¿qué? Tus juramentos. Está en el Nuevo Testamento, Mateo 5:33, y nos recuerda que aún desde el Antiguo Testamento, porque dice: recordarás, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces, toda la palabra de Dios vemos y encontramos que la Biblia nos está diciendo claramente que Dios toma correctivos con el que promete y no cumple. Y esto no solamente afecta, hermano, nuestra vida espiritual, esto afecta aún nuestra vida en todas las áreas en todas las de nuestra vida. Mucha gente piensa: no, es que si prometo no cumplo en lo espiritual. No, hermano, eso influye en todas las áreas de nuestra vida. Y le voy a poner un ejemplo. ¿No han escuchado ustedes a familias que dicen, a esposas más que todo, ellas dicen: pastor, estoy agradecido con Dios porque me ha dado una familia hermosa, me ha regalado 2 hijos, hemos pasado situaciones difíciles, pero Dios ha estado con nosotros, hemos estado trabajando, pero Dios ha estado con nosotros. Pastor, yo amo mi familia y al hombre que está conmigo lo amo y quiero que sea mi compañero por vida y lo amo. Pero ¿sabe qué, pastor? ¿Qué, hermana? A ese hombre no le creo nada. Yo he escuchado eso. ¿Pero por qué, hermana? Pues porque este hombre promete y no cumple. Me dice: voy a cambiar y no cambia. Me dice voy a llegar y no llega. Pastor, en resumidas cuentas, todo lo que me promete a mí en familia no lo cumple. Entonces, por eso no le creo ni lo que ora. Qué testimonio, ¿verdad? Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos quedando mal en nuestra área espiritual, sino estamos creando, hermanos, perjudicando a una familia. Miremos un ejemplo cuando nosotros dejamos de cumplir nuestras promesas. Cuando tenemos algún tratado comercial en un banco y dejamos de pagar un compromiso, estamos ¿qué? Arruinando nuestra reputación y credibilidad, ¿verdad? Estamos nosotros arruinando nuestra vida financiera, ¿verdad? Y el resultado de esto es que inmediatamente tú fallas, tú has de cumplir o de pagar la deuda. ¿Qué pasa el banco? El banco o el acreedor inmediatamente informa a las entidades crediticias donde controlan tu crédito, el score que se llama aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué consecuencias tenemos nosotros? Ya conocen todos. Se nos acaba el crédito. No nos dan ni siquiera una plancha de crédito, y si nos la dan con intereses de quién sabe cuánto. ¿Por qué? Porque tenemos mal crédito, porque hemos roto, hemos dañado, hemos acabado, hemos arruinado nuestra financiera. Hermanos, esto hablando en lo material, pero si hablamos en lo espiritual, cuando nosotros dejamos de cumplir nuestras promesas a Dios, ponemos en juego nuestra estabilidad, el bienestar y la salud física espiritual, no solamente del que promete, sino de todas las personas que están a nuestro alrededor. Más adelante les voy a mostrar por qué. Entonces, cuando tú prometes y no cumples, hermanos, estamos colocando en riesgo, hermanos, nuestra estabilidad y el bienestar y la salud física espiritual, no solamente de mí por abrir la boca y comprometerme, sino de las personas que están a su alrededor. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que presten atención a esto que les tengo que decir, hermano.
es que Dios se toma muy en serio las promesas que le hacemos. Yo quiero que te lleves para tu casa hoy esto. Dios se toma muy en serio las promesas que le hacemos. Permítame mostrarle en la Biblia lo que le estoy diciendo, el por qué no hacer promesas a la ligera. Vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 23, versículos 21 al 23. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios, y cargarías con un ¿qué? Pecado. ¿Están ahí en Deuteronomios 23, 23? Cuando hagas votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios, y cargarás con un ¿qué? Pecado, ¿verdad? Dice el versículo 22, si te abstienes de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que haya salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme tu promesa a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. En la traducción lengua sencilla, la lengua actual dice de la siguiente manera, para que la entendamos más. Dice, cumplirán sus promesas a Dios. El que no promete, no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple, sí, él comete el pecado. Y Dios no se agrada de aquellos y Dios exige que se cumplan sus promesas. Ahora, escúcheme bien lo que voy a decir. Es importante, hermanos, tener en cuenta. Y es que cuando nosotros llegamos a Dios, Dios no espera que nosotros hagamos promesas. Cuando Dios en su misericordia nos rescata, cuando Dios en su misericordia nos llama, nos da, nos recibe, nos adopta como suyos, hermanos, Dios no espera que nosotros hagamos promesas. Dios lo que espera es que nosotros seamos obedientes y fieles a su palabra, ¿verdad? Pero hay gente que voluntariamente y por su propia decisión han levantado en sus vidas promesas que Dios no les ha pedido, ¿sí? Sin embargo, si tú has hecho una promesa, si tú has tomado la decisión de una promesa con Dios, tener un compromiso con Dios, yo te digo que lo cumplas, porque Dios está esperando lo que tú prometiste. Vemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Veamos en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 31 al 35. Al comienzo todos van a decir, pero pastor, esto no tiene que ver, no está en revelación que vamos a hablar. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 31 al 35, dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, deben de prepararse. ¿Por qué? Porque vienen momentos difíciles. Es más, vienen momentos en donde todos ustedes se van a alejar de mí, pero Jesús no le estaba mandando de antemano a que hicieran algo. Él estaba relatando lo que iba a suceder. Prácticamente le estaba dando una profecía. Y continúa en el versículo 30 diciendo, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea, ¿verdad? Todo está perfecto. Ahí el Señor le está relatando, tengan cuidado, prepárense porque viene algo difícil, prepárense porque viene algo que ustedes no van a entender. Pero tengan en cuenta que después de que haya resucitado, yo iré con nosotros. Entonces Jesús no le estaba diciendo a ellos que hicieran algo, que hicieran alguna promesa. Y acá encontramos, es necesario hacer un alto para que veamos algo importante y nos preguntamos si Jesús en esa porción le estaba pidiendo a los discípulos que hicieran algo especial o hicieran una promesa alguna. ¿Verdad que no? Él no le estaba pidiendo que hagan algo, simplemente
que se prepararan. ¿Para qué? Para lo que venía. Jesús solo estaba diciendo que estuvieran preparados para lo que venía, no estaba pidiendo absolutamente nada. Pero el versículo 33, encontramos que Pedro respondió sin haberle preguntado nada. Porque el Señor no le estaba preguntando a nadie nada. Le estaba simplemente diciendo lo que iba a suceder, una profecía. Pero el versículo 33, Pedro respondió sin estarle preguntando nada. Y dice el versículo 33, respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Verdad? Y el Señor que nos conoce, que conoce nuestros pensamientos antes de que comencemos nosotros a pensar, en el versículo 34 Jesús le dijo, de cierto te digo esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Verdad? Eso dice la palabra de Dios. Ahora, yo pregunto, ante esta respuesta y ante esta situación en que se encontraba Pedro, ¿qué debió haber hecho él? ¿Qué harías tú? Si tú le dices, Señor, yo prometo, y se le dice, pero ¿para qué me prometes si esto no va a cumplir? Yo pienso que lo que Pedro tenía que haber hecho era haberse quedado callado y reconocer verdaderamente que él no era capaz de cumplir lo que prometía, ¿verdad? Y no seguir prometiendo nada de lo que no estaba seguro de poder cumplir. Y más cuando el Señor Jesús se lo había dicho. El Señor le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Le estaba diciendo claramente que no iba a poder cumplir con esa promesa. Pero Pedro continúa con su terquedad. Es más, inclusive hizo contagiar a los otros discípulos, y en el versículo 35 dice, pero le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, amén. Yo también voy a hacer lo mismo. Ahora sí, analicemos lo sucedido. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que Pedro no estaba listo para afrontar ese momento difícil. Pedro no estaba listo para afrontar el momento en que el Señor partiera, ¿verdad? Pedro se confió ¿en qué? En sus sensaciones, se confió en sus sentimientos, se confió en sus emociones, se confió en su presunción. Y delante de todos los discípulos se levantan diciendo, aunque todos ustedes lo nieguen, yo voy a seguir adelante con él. Entonces, hermanos, esta respuesta y la actitud de Pedro fue muy imprudente y más irresponsable, ¿verdad? Pedro no solamente se lanza a hacer una promesa, sino que incluso estaba pasando por encima de los demás discípulos en ese momento. Y aunque Jesús trata de calmarlo diciéndole, Pedro, tú no vas a cumplir, tú me vas a negar, él insiste en ¿qué? En prometer algo que no iba a cumplir. Y todos sabemos el resultado de la historia. Todos saben qué terminó. Que Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. Pero vamos a algo interesante, vea. Mateo 26, del 69 al 74 dice, estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Cometió qué? Mentira. Era un discípulo del Señor. Vivió con él, comió con él, estuvo con él. ¿Y hay qué? Mentira. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, en el 71 dice, saliendo a la puerta volvió a la otra que estaban allí. También otra criada le dijo, tú estabas con el Nazareno, pero él negó otra vez ¿con qué? Con juramento. O sea, ya no solamente fue mentiroso, sino que estaba jurando en vano. El 73 dice, un poco después, acercándose a los que estaban allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te describe. Entonces él comenzó a ¿qué?
¿A qué? A maldecir. Y comenzó ¿a qué? A jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo 3 veces como el Señor se lo había profetizado. Entonces, no solamente eso. Vamos a ver en qué se convirtió Pedro en ese momento. En el versículo 72 dice que lo negó con juramento. En el 74 dice que con maldición y juramento, hermano. Entonces, a Pedro le sucedió lo que a muchas personas les sucede. Y es que sienten que creen saber más que Dios. Sienten y creen que ellos saben más que Dios y toman decisiones y hacen promesas inapropiadas creyendo que saben más que Dios. Hermanos, y está comprobado que ni usted, ni yo, ni nadie, ni ninguno sabe más que Dios. No sabemos más que su palabra. No podemos hacer más de lo que hace la voluntad de Dios. Por lo tanto, si Dios te ha tenido quieto o nos ha tenido quietos a nosotros, esperemos no haya afán de hacerle promesas que no podemos cumplir, porque vamos a terminar como terminó Pedro. Muchas personas están bien tranquilos y le prometen: Señor, si tú me pasas a este nivel, yo prometo tal cosa. Y resulta que el Señor los pasa al nivel que se desea. ¿Y la promesa dónde queda? Nula. La promesa se pierde. ¿Por qué? Porque ya no tenemos tiempo para cumplir lo que prometimos. Ya estamos ocupados en otros quehaceres. Ya estamos haciendo otras cosas. Ya nuestra vista, nuestra dimensión cambia, sino que ya tenemos más tiempo es para lo que hemos querido que para el Señor. Entonces, no podemos cumplir porque vamos a terminar ¿qué? Como Pedro. ¿Cómo terminó Pedro? Versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente. ¿Cuántas personas yo he visto llorar amargamente? ¿Por qué? Por el afán de abrir su boca y comprometerse con Dios con lo que no pueden cumplir. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Hermanos, así terminan todos los que hacen promesas a Dios a la ligera y no la cumplen. Terminan llorando amargamente. Ahora, miremos lo que nos dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés. El sabio Salomón nos enseña la grave y peligrosa. ¿Cómo es de peligroso, hermanos, resulta hacer votos delante de Dios y no cumplirlos? En esta porción bíblica que vamos a leer en especial, nos está recordando y nos advierte que debemos ser muy precavidos, cautelosos y prudentes a la hora de comprometernos con el Señor. Veamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 1 al 7. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a profetizar palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Sean, por lo tanto, pocas tus palabras, porque las muchas ocupaciones vienen los sueños y la multitud de palabras a la voz del necio. Ahora veamos con atención lo que nos dice el versículo 4 al 7. Nos dice claramente: cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca te haga pecar, ni delante del ángel digas que fue por ignorancia. ¿Por qué hacer que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Pues donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras. Pero tú teme ¿a quién? A Dios. Hermanos, donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y muchas palabras. Pero tú teme a Dios. Entonces, esto
que estamos hablando, hermano, no es un tema menor, ni es un tema que vamos a hablarlo por hablarlo, no, es algo importante, es un tema que trae relevancia a nuestra vida. Es de gran importancia que necesitamos nosotros colocarlo en el presente, en nuestra vida. Porque cuando nosotros no cumplimos a Dios, las promesas las cuales hemos hecho con nuestra boca, lo que acabamos de leer nos dice que nos volvemos ¿qué? Insensatos. Versículo 4. Cuando a Dios hagas promesas, no tarde en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Es mejor no prometer. Dice el versículo 5, mejor no es prometer que prometer y no cumplir. ¿Por qué? Porque hacemos enojar a Dios. El versículo 6 dice, ¿por qué hacer enojar a Dios? ¿Por qué hacer que Dios se enoje? A causa de tus palabras y de tus promesas. Ni destruya la obra de tus manos. Y el versículo, pasamos a ¿qué? A perderle el temor a Dios. Comenzamos ya a ver a Dios como un juego y porque le prometemos no cumplimos y seguimos haciendo demás. Versículo 7 dice, pues donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras. Pero tú teme a Dios. Y eso es lo que hoy en día se ha perdido en el mundo, el temor a Dios. Hermanos, yo quiero decirles que la vida cristiana no es una vida política. Una vida en que nos paramos a prometer y prometer y prometer. Digo no política, ¿por qué? Porque los políticos hacen eso. Cuando están en su campaña, prometen el cielo y la tierra. Prometen qué van a hacer, qué van a traer, qué van a hacer. Y cuando llegan a donde están, no hacen nada. Entonces, nuestra vida cristiana no tiene que ser parecida a una vida política. Tenemos que ser conscientes que lo que prometemos con nuestra boca, tenemos que cumplirlo. Por lo que el Señor promete con su boca, lo cumple con sus manos. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces el Señor te ha fallado de lo que ha prometido? En la palabra de Dios, ¿cuántas veces ha fallado? ¿O cuántas veces encontramos que el Señor ha fallado a una promesa de Él? Nunca, ¿verdad? Entonces necesitamos, hermanos, entender que no podemos andar por este mundo haciendo promesas a la ligera y mucho menos con Dios. En ese mundo que vivimos, donde se habla mucho, porque todo el mundo habla y todo el mundo quiere hablar y hablar y hablar y prometer. Donde se sueña mucho, todo el mundo sueña y sueña. Y no está mal soñar, pero sueña en los planes de Dios. Entonces, en este mundo que vivimos, donde se habla mucho, se sueña mucho, estamos llamados, hermanos, a pensar. Estamos llamados a entender y a razonar que lo que le prometemos a Dios, necesitamos primero pensar antes de hablar. Un consejo que yo siempre hago a mis hijos de eso, piensen antes de hablar. Y nosotros como creyentes necesitamos, hermanos, hacer eso, pensar antes de hablar. Y si hacemos eso, le demostramos a Dios el temor, el respeto, la obediencia y el amor a Dios. Ahora, para terminar, y que quede bien claro lo que hemos estado hablando, lo que el Señor nos ha venido hablando el día de hoy, deseo recalcar nuevamente, hermanos, lo delicado de hacer promesas a Dios a la ligera sin saber si las podemos cumplir. Miremos una cosa, la Biblia nos relata la historia de un juez de Israel que se llamó Jefté. A este juez Dios le había dado varias victorias y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios estaba con él. Hermanos, quizás esta historia que vamos a mirar hoy nos convenza, te convenza a ti y a mí lo delicado que es hacer promesas a Dios. Lo delicado que es hacer promesas a Dios a la ligera, sin pensar, sin ni siquiera imaginarnos si la podemos cumplir. Acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 11, versículo 29 al 34. Con esto quiero cerrar para que ustedes vayan para su casita a pensar y a meditar y a leer sobre este tema. Jueces 11, 29 al 34, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si me entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto.
en holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear con ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Entonces, ahí sigue el versículo, pero dice, entonces volvió Jefte a casa, y cuando él volvió a su casa, hermanos, cuando él regresó a su casa, dice, y he aquí que su hija que salía a recibirle con pandero y danza, y ella era sola, su única hija. Y Jefte se lamentó de haber hecho semejante promesa, porque lo único que tenía él, ¿qué? Su hija. ¿Se imaginan, hermanos? Abrió su boca y prometió, Señor, cuando regrese, cuando me des la victoria, cuando me des lo que yo quiero, cuando esté en mi casa, el primero que salga por la puerta a recibirme, ese te lo va a entregar a ti en el holocausto. Sin saber que el primero que saldría por la puerta a recibirlo era su propia hija. Su única hija. Y si quieren saber el final de la historia, los invito a que la lean. No se queden ahí en pausa, sino que lleguen a su casa y la lean, para que se den cuenta lo que tiene que hacer una persona cuando se compromete con Dios. Hermanos, ¿cuántas veces le hemos prometido a Dios de hacer eso? O dejar de hacer aquello. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros le hemos prometido al Señor, en medio de la emoción o el apremio de la circunstancia, hacemos promesas sin medir en nuestro corazón si realmente las podemos cumplir? Cuando nosotros recién llegamos a Cristo, hermanos, y vemos que el Señor ha cambiado nuestra vida, Señor, le prometo que no voy a faltar un domingo a tu iglesia. Señor, le prometo que voy a estar en tu palabra. Te prometo, Señor, y te prometo. Y sé que olvidar promesas. Hermanos, algo que a mí siempre me ha movido, cuando lo he comentado varias veces, pero me gusta repetirlo. Cuando estamos en Colombia, que estamos pidiendo dirección al Señor, comencé yo a orar a las 3 de la mañana, a pedirle dirección al Señor. Señor, a las 3 de la mañana me voy a encontrar contigo. Hice un compromiso con Dios y lo cumplí por varios días, varias semanas. Pero un día que estaba cansado y a las 3 de la mañana dije, ay, no, yo estoy cansado. Pero al momentico el Espíritu Santo me removió y me movió y me dijo, allá en la sala está el Señor esperándolo. ¿Y no te da vergüenza? El Señor esperando de ti y tú aquí acostado roncando. Pues hermano, créame que inmediatamente, ¿qué hice? Me levanté. Porque el Espíritu de Dios me movió a que yo me ha comprometido a encontrarme con Él y no era yo quien debía dejar plantado al Señor. Entonces, hermanos, recordemos que Dios está tratando con nosotros y que estamos tratando, hermanos, con un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está atento a nuestras palabras y nuestros pensamientos. Un Dios que no pasa por alto nuestros compromisos. Tenemos que tomar muy en serio nuestra relación con Dios. Pues cuando hacemos una promesa a Dios, debemos de apresurarnos a cumplirla. Porque, o si no, estamos desagradando a Dios. Y esa promesa rota puede traer a nosotros consecuencias funestas, como la que le trajo al juez de Israel. Lean ese capítulo de Jueces para que sepan el final de la historia, hermano. Yo quiero terminar, mis amados hermanos, diciendo que las promesas que hacemos a Dios no las hagamos con emoción. Las promesas que le hagamos a Dios, hagámoslas con convicción. Estés convencido que lo que prometes lo vas a cumplir. No prometas por emoción. Cuando nosotros estamos emocionados o tristes o angustiados, no tomes decisiones, porque es el peor tiempo para tomar decisiones. Cuando tú le prometas a Dios, cúmplele, porque Dios no pasa por alto nuestros pensamientos. Con esta reflexión, hermano, quiero terminar que es necesario que en nuestro tiempo de oración comencemos a hacer un inventario. ¿Qué promesas le hice yo al Señor? ¿Qué promesas le he hecho yo al Señor desde que llegó a mi vida? ¿Y cuáles promesas no he cumplido? Muchas personas dicen, pastor, pero es que
yo siento que no pasa nada en mi vida, como que me estoy estancado. Hermano, revisa qué promesas has hecho tú que no has cumplido. Aquí yo conozco gente, hermanos, que están andando en bendición porque han prometido y han cumplido. Personas que no están diciendo, pero lo que han prometido lo han cumplido. Y hemos visto otras personas que no pasan de donde están porque han hecho compromisos con Dios, pero no lo han cumplido. Entonces es hora que nosotros como congregación, como iglesia, como hijos de Dios, hagamos un inventario, hermanos. Y ojalá antes de que se acabe este año, podamos estar nosotros conscientes qué es lo que le hemos prometido a Dios que no le hemos cumplido. Y vamos a ver nosotros verdaderamente la bendición de Dios en nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra de los cielos, Señor Padre. Que tu palabra nos enseña, Señor Padre, nos exhorta, Dios mío, Señor, y nos lleva, Dios mío, Señor, a un verdadero convencimiento, Señor. Perdónanos, Dios, porque como seres humanos, Dios mío, Señor, tal vez hemos cometido, Señor, el mismo error que cometió Pedro, Señor de los cielos, Señor. Por querer, Dios mío, Señor, agradarte, Señor, y en cosas que tú nos has pedido, Señor, nos comprometemos, Señor de los cielos, Señor. Padre, permítenos, Dios mío, Señor, al menos, Dios mío, ser responsables, Dios mío, Señor, con nuestra integridad, Señor, con nuestra fidelidad a tu palabra, con nuestra obediencia y con la santidad, Señor. Tú no quieres sacrificio de los cielos, Señor. Lo que tú quieres es alabanza, Señor, de los cielos, Señor. Padre, Señor, en el momento que estemos en oración, trae nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Señor. Recuérdanos, Dios, los cielos, Señor, cuáles promesas, Señor, te hemos hecho, Señor, y no hemos cumplido, Señor. Y permítenos, Dios, tener el valor, Dios mío, Señor, de volver, Dios mío, Señor, a cumplir esa palabra, Señor, que te prometimos, Señor. Te damos gracias por hoy, Señor, por este día que nos permites compartir, Señor, por este servicio que tuvimos, Dios, Señor. Pero gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque en ella, Señor, encontramos, Señor, la respuesta, Señor, a muchas preguntas, Señor. Padre, quédate con nosotros, Señor de los cielos, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén.